Vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Grandemente, gracias por la oportunidad, como siempre, agradecido acá con nuestro pastor. Para mí siempre es más allá de que lo diga así, ¿no? Porque a veces los predicadores decimos que sí, que es un honor y demás, pero no es una simple parte de un discurso de un predicador cuando es invitado, sino que es la realidad. Es un honor porque quien pone en los corazones ese sentir de que alguien visite una congregación es Dios. ¿Sí? Dice la palabra que Dios es el que da testimonio. ¿Sí? Y obviamente por eso es que sentimos que es un honor poder venir a servir de esta forma y compartir algo de lo que Dios nos ha dado. Así que sí, es un honor poder estar acá, muy agradecido con Dios primeramente y luego obviamente con los pastores. Muchísimas gracias a ustedes también por el respeto, por el silencio, eso me gusta. Pero vamos a romper ese silencio con un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Eso es. Para el Señor. Bien, también estoy contento por una sencilla razón, porque siempre he tenido la oportunidad de predicar en múltiples iglesias a nivel nacional. Pero este tema de la pandemia que ha hecho que de una u otra forma nos hemos retraído un poco los predicadores y casi no estamos predicando, no hemos predicado en congregaciones. Es algo que yo siempre hice hasta antes de la pandemia, siempre tenía invitaciones a todas partes y como les digo, siempre me he sentido muy honrado por eso. Y obviamente estamos como que de una u otra forma retomando el tema de las invitaciones, de poder compartir y demás. Es importante, como lo dice el pastor, bueno, en este caso está considerando que yo, que no soy el pastor de ustedes, pueda compartir una palabra. Y siempre es importante eso, y eso también es una señal de humildad por parte de un líder, por parte de alguien a quien puso Dios para pastorear una congregación. Porque hay mucho celo en el tema del púlpito. Pero aquí hay dos cosas. Una, la sensibilidad a Dios para decir que venga otra persona que no sea yo, ¿sí? Y otra, la humildad también para decir otra persona puede bendecir nuestras vidas aparte de mi persona como pastor. Eso dice mucho porque eso hace que una congregación no tenga límites y se expanda de tal manera que llegue a lugares donde jamás cualquiera puede imaginar que pueda llegar. Porque hay humildad en el corazón, hay sensibilidad a lo que Dios quiere hacer. Y yo sí creo que esta noche es especial, esta mañana es especial, es particular y que lo que tengo que compartirles hoy a ustedes, sí, va a bendecir mucho sus vidas. Lo sé, lo creo, he estado orando por eso y el Señor me ha dado una gran confirmación en mi corazón que lo que les voy a compartir obviamente, estoy seguro, es más, que va a ser un antes y un después para ustedes. Así que les agradezco una vez más por la invitación. Sí, aplaudan nomás, sí, aplaudan porque es para el Señor. No me gustan esos aplausos pasmados, porque a veces es una sensación fea, ¿verdad? Que va, y nadie más aplaudió y todo el mundo lo queda viendo. Entonces no, tiene que soltar eso. Soltar ese aplauso. Bien, algo de lo que me habló el pastor es que comparta de mi testimonio, sí, mi testimonio de conversión a Cristo. Y yo creo que, bueno, hace mucho tiempo que no lo comparto, lo compartí casi como a los 2 años, cuando vine a Cristo lo compartí, es más, estuvo grabado, lo grabé y demás. Pero yo sí creo que siempre es mejor una nueva versión, más contemporánea,
Sí, aunque esta versión es más contemporánea, es un poquito más centrada y más clara, más puntual también. Al punto de que cuando el pastor me dijo que sí para compartir el testimonio y bueno, y compartirles algo de la palabra a ustedes, sí, me emocioné mucho cuando lo estaba redactando, porque quise redactarlo, lo tengo aquí escrito. Sí, son 5 hojas, 5 páginas, pero en letra 14 de Word. El margen no es muy al extremo, ¿no? Ni muy arriba, por si acaso, para que no se asusten. Aparte traje reloj, aunque no vale. Y no hay donde ver, pues, no hay donde ver la hora. Así que hay un gran peligro de que nos demoremos mucho hoy día. No, sí, es que sí, esta letra grande está puntual, sí va a ser un tiempo prudencial. ¿Cómo? Hasta la noche, cierto, ya dije hasta la noche, ¿verdad? Es buen punto. Pero bueno, entonces cuando lo estaba escribiendo me emocioné mucho porque recordé muchas cosas. Y es más, vino una idea que yo ya la tenía y que hoy se la compartí a mi esposa en la mañana y le dije que debo escribir un libro acerca de mi testimonio. Yo ya lo tenía hace tiempo, es más, ya lo he escrito mi testimonio en otra ocasión, pero ahora obviamente se va renovando muchas cosas. Y he decidido escribir un libro de mi testimonio, ¿sí? Es más, ya tengo hasta el nombre, porque es el nombre que le puse cuando compartí mi testimonio en el Centro Cristiano. A los 2 años de estar en Cristo, hice un gran evento por la misericordia y la gracia de Dios en el Centro Cristiano. Yo tenía 2 años en Cristo, era muy, muy pequeñito en el Señor, y a ese evento acudieron 2.300 personas, en un evento de jóvenes. Se sentía un lleno porque era toda la parte de abajo y demás. Y de ahí el título de ese evento, o el título de ese video que hice después del evento, con las imágenes del evento, el título decía, mi camino, mi verdad y mi vida. Ese era el título del video, obviamente porque el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero yo lo tomé como una referencia para poder contar mi testimonio. Y eso hoy día en la mañana estaba orando y demás, y el Señor me puso en mi corazón que ese es el nombre del libro, mi camino, mi verdad y mi vida. Así que es mi testimonio que lo voy a contar, en un futuro ya vamos a estar hablando de ese tema. Pero ahora van a tener ustedes una pequeña primicia, pequeña nada más porque ese es el testimonio del libro es completo. Porque si no, no lo compran, pues si no... Ya le digo todo, ya ven el libro a la venta en las librerías, ahí está el libro de José, le digo, pues ya me la contó, ya me la sé todita. No, ahí va a ser con lujo de detalles y más cosas. Ahora actual como ministro del Señor y todo lo que Dios me ha permitido vivir es algo asombroso y que sigo viviendo obviamente hasta minuto a minuto. Ahora en la mañana mi esposa estaba orando con el bebé, le tomó de las manos y comenzó a orar, a profetizar sobre él, a decir lo que Dios tiene para él, las cosas maravillosas que Dios ha preparado para mi hijo. ¿Y saben qué sucedió? Mi bebé, que tiene 7 años, comenzó a llorar, que nunca había pasado. Usted sabe a mí que un bebé quiere ver los dibujitos, quiere jugar, pero darse el tiempo o concentrarse cuando la mamá le toma de las manos y ora por él y que llore, o sea, eso sí es extraordinario. Bueno, usted sabe que mi hijo llora, por lo menos por el caramelo, porque lo ve en la barriga, pero estoy hablando, no, estoy bromeando, pero que le tome las manos, vamos a orar y que el bebé llore y diga que has dicho tantas cosas tan bonitas de mí y tantas cosas acerca de mí y de Dios para mí. Eso me emocionó, dijo el bebé de 7 años. Y son testimonios que se siguen contando, así que cuando salga el libro habrán más testimonios y obviamente cómprelo, no se va a quedar con lo que le voy a decir hoy día. Bien, ahora sí, está todo bien porque creo que se está grabando, ¿verdad? Sí, está todo bien, muy bien. Como les decía, les voy a hablar un poco acerca de mi camino, el camino que he recorrido, la verdad con la que me encontré, mi verdad y la vida que Dios me ha permitido tener ahora. Así que preste muchísima atención. Algo que yo le pedí al pastor, no sé si hay un pianista acá, pero ¿sí hay o no hay? ¿A usted es el pianista, pastor? Hay guitarrista, ya muy bien. Pero sería ya mismo, yo lo llamo, ¿sí? Igual ahí tiene que hacer solamente un bajito, la guitarra y más algo sencillo, ¿no? Para que nos acompañe en la parte final. ¿Sí? Cualquier tema, no importa. Bien, entonces comienzo contándoles, preste mucha atención, voy a leer prácticamente todo lo que les voy a decir, voy a tratar como de recitarlo, como contarle como que fuese una historia que le está contando un padre a su hijo.
Bien, comenzamos. Les voy a compartir parte de mi testimonio de conversión a Jesucristo y quiero comenzar diciendo que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Bueno, la pregunta real es ¿quiénes creen que Dios es bueno? Amén. Sí, porque a veces preguntamos cuántos creen y no los voy a contar, así que por gusto pregunto cuántos, sino quiénes, para saber quiénes son, ¿no? Y poderlos ver. Y yo creo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y para comenzar, les quiero citar este pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mi niñez, según lo que yo puedo recordar, fue una niñez donde el abandono por parte de mi padre fue una constante. Me da pena contar esto, pero debo hacerlo por testimonio, para que puedan entender muy bien todo mi proceso. Debo aclarar que yo a mi padre lo he perdonado de todas las cosas que pude haber sufrido por su causa, y ahora nos llevamos muy bien. Pero siempre que doy mi testimonio debo contar la verdad. ¿Por qué digo que mi niñez fue marcada por el abandono? Especialmente por parte de mi padre. Porque recuerdo que casi siempre, como niño, andaba solo. Muy raras veces tenía la compañía de mi papá. Yo cruzaba solo a mi escuela porque quedaba al frente de mi casa. Asimismo regresaba solo de la escuela. Y mi mamá se asomaba a la ventana a dirigirme para que yo pueda cruzar la calle. Estamos hablando de 6, 7 años. Tanto lo hacía como a la entrada como a la salida. Y repito, lo hacía desde la ventana. ¿Por qué desde la ventana? Porque teníamos en casa 2 niñitas. Una era menor que mí, imagine usted, de 4 o 5 años, y la otra era 2 años más que yo, 8 añitos. Entonces mi mamá no podía dejarlas solas, porque a veces en un momento puede pasar cualquier cosa, y tampoco iba a salir con las 2 niñas cogidas de la mano para recogerme a mí al frente de la casa. Entonces ella se asomaba, me acuerdo tanto, y me hacía cruzar, ¿no? Izquierda, derecha, avanza un paso, espérate. No fue tan efectiva porque una vez me atropellaron. Voy a tener que hacerlo reír un poco porque yo estoy queriendo llorar en este momento. Bien, para bajar un poco mi emoción. Sí, me atropellaron. Por eso tengo esta cicatriz aquí en la frente. Sí, porque ella en su dirección, no sé qué pasó, a lo mejor se le rebosó la menestra en la cocina, miró para atrás, en ese descuido vino una camioneta y ¡pum!, me pegó aquí en el estómago y caí para atrás. O sea, me pegó en el estómago y me hice hacia adelante y me pegué en el capó y se me hizo una raya. O sea, una cicatriz. Recuerdo tanto esa escena. Pero no se la voy a contar más para que compren el libro. Continuamos. También iba a comprar a la tienda yo solo. La tienda no quedaba a la vista, quedaba a la vuelta, en la parte de atrás de la casa donde vivíamos. En el barrio, en la parte de atrás. Salía a jugar también a la vuelta de mi casa, no al frente de mi casa, porque al frente de mi casa pasaban muchos carros. Entonces no se podía. Era la calle, para los que conocen esta calle, Capitán Nájera. Y en ese entonces era doble vía de paso. Entonces, ¿qué voy a jugar ahí? Pero la calle de atrás, ¿sí? Esa sí era propicia para jugar pelota, jugar al bate, que le decíamos al béisbol con la pelotita y los palos y demás. Y yo jugaba mucho ahí a la vuelta, pero yo me iba solo a jugar. Estoy hablando de 7, 8 años, solo. Caminaba a la vuelta. Usted puede decir, sí, pero ¿cómo José Luis, cómo tu mamá te dejaba salir solo y demás? Lo que pasa es que de una u otra forma yo tenía cierto carácter, ¿sí? Y a ella le hacía ver como que yo era muy, muy independiente y demás.
Entonces, yo siempre, mi esposa sabe que yo siempre soy muy contestón, muy chistoso, muy creativo para responder. Entonces yo con mi mamá tampoco dejé de ser así, pues no, ni era así, ni era callado, sino que era muy creativo, muy contestón. Entonces yo le decía, claro, me dejas ir a la tienda a comprar, pero no puedo ir a jugar. O sea, usted confía en mí para ir a comprar el queso, pero no para ir a jugar pelota con mis amigos. No le entiendo la verdad. Ya, ándate en la TV. Y iba a comprar a la tienda a la vuelta de mi casa y todo esto se prestaba para que gente inescrupulosa se me acercara al verme solo y hasta me tocaba mis partes. Había un homosexual en el barrio que me alcanzaba en la tienda y en la tienda se me acercaba y me tocaba. Delante de todos, claro, las personas no se daban cuenta, pero él se me acercaba y me tocaba. Y algo que nunca he contado es que él me llevaba a su casa y me hacía cosas. No puedo hablar mucho más, pero porque hay menores de edad también aquí, pero ya los que somos adultos sabemos que puede ser. No era cruel conmigo, pero sí hizo cosas que no debía hacer ningún adulto, y menos un homosexual. Pero yo estaba a su merced, porque estaba solo. Porque, repito, papi no estaba en casa, yo tenía que salir a comprar, y nosotros vivíamos del día a día. O sea que todos los días yo tenía que salir a comprar. No es que había un comisariato semanal, ni nada de eso, porque había mucha escasez, mucha necesidad. Siempre me tocó, hizo algunas cosas conmigo en su casa, me llevaba. Nadie vio esto. Nadie vio que me hacía entrar a una casa y yo iba, ¿no? Inocente y todo, con engaños y demás. Después caía la noche y me llevaba a comer por ahí, arroz con menestre y demás, como para calmarme un poco, como para que yo no cuente nada y demás. Y de ahí, obviamente, regresaba yo a mi casa. Siempre como le decía, me tocó de una forma indebida y me hizo cosas indebidas. Y como vengo diciendo, obviamente todo esto fue por el abandono de mi padre. En cuanto a mi madre, ella sí pasaba con nosotros en casa, con mis dos hermanas y yo. Luego a mis 8 años comencé a jugar béisbol. Yo vivía diagonal al estadio, al Yeyo Uraga, no sé si lo conocen ustedes, acá en Guayaquil. El único estadio de béisbol semiprofesional, podría decir, porque no es como los estadios de los Estados Unidos, pero es un estadio interesante, medianamente grande. Y yo supe que ahí se podía estudiar o aprender a jugar béisbol, y aprendí a jugar béisbol ahí. Y era a 1,5 cuadras de mi casa, y al estar también solo, cierto entrenador igualmente me tocaba y hacía también conmigo cosas malas, y de paso en las duchas, porque cuando terminamos de entrenar nos íbamos a duchar, pero le estoy hablando de un niño de 8 o 9 años. Y nadie veía, todo a puertas cerradas y demás, y yo callado, obviamente, no quería contar nada de esas cosas en mi casa, y no tenía quien tampoco, porque, repito, mi papá era un extraño para mí. Entonces, él hacía todas estas cosas. Fue una niñez en un gran abandono por parte de mi padre. Rara vez aparecía por la casa, a veces al término del día, otras veces en la noche, ya que, si alguno sospecha acá, él era mujeriego y a veces tomaba, no era borracho, pero sí era mujeriego. Dormía en otras casas. En otras predicaciones yo decía, es que mi papá era muy hogareño. ¿Qué pasaba en casa? No, tenía varios hogares. Pasaba de casa en casa, como el programa de TC así de la mañana, de casa en casa. Creo que de ahí salió el nombre. Bien, continuamos. A veces, por la ausencia de mi papá, mi mamá no tenía que darnos de comer. No tenía que darnos de comer, esa es la verdad. Yo recuerdo tanto que yo me robaba una hierba luisa de la vecina de abajo. ¿Quiénes conocen la hierba luisa, la planta? Bueno, el resto que ha de vivir en Europa, Asia, no sé, África. Oceanía. A los de Oceanía, bueno, les voy a explicar.
Hierba Luisa es una de las plantas más deliciosas que usted pueda probar, si no ha probado. Lo que se pierden, los que no alzaron la mano. Hierba Luisa es una de las plantas más ricas que hay, o no sé si por mi niñez, me parece a mí la más rica. A lo mejor me quedé con ese sabor, pero en realidad es una planta deliciosa. El agua de Hierba Luisa no se parece a ninguna otra agua, a mi parecer. O sea, hay un pocotón de aguas que manzanillas, todo, pero la Hierba Luisa tiene un sabor muy particular, muy especial, muy rica. Y esa era el agüita de Hierba Luisa, obviamente con azúcar. Y también nosotros siempre hacíamos algo que era económico, que era la harina de trigo mezclada con agua y sal. Y cuando estábamos en la etapa o en el modo rico, se le ponía queso. Eso era solamente en el modo rico. Pero siempre estábamos en modo pobre. Así que eso era un momento extraordinario. Y eso me hacía mi mamá. Eran unas tortillitas con agua y la ponía en el sartén con una gotita de aceite. Y listo. Y fritas. Riquísimas, riquísimas. Con eso siempre mi mamá nos mataba el hambre. Siempre, siempre. Me parece muy rico eso que comía y bueno, hasta ahora me gusta todavía. Incluso se las hago a mi pequeño Junior. Le encanta. Con eso nos quedamos muy satisfechos hasta el siguiente día que venía otra vez el hambre por todo lo que les vengo diciendo. Ciertas veces llegaba mi padre a casa en la mañana al siguiente día, ciertas veces, otras veces no. Recuerdo que a veces la dueña de casa que vivía abajo, si no me equivoco es la señora Gloria, cuando ya no teníamos realmente nada que comer, absolutamente nada que comer, ella nos daba comida de ella. Pero esta señora, tengo bien claro este recuerdo, vivía sola, era la dueña de casa, pero era sola, no tenía ni familiares, vivía sola, si bien no recuerdo. Y entiendo que la comida que ella nos daba, porque era lo que yo saboreaba, era comida guardada. Guardada. No es que decía, y no por mala, ojo, sino que primero ella no sabía cocinar, no tenía buena sazón. Y de paso, que no tenga buena sazón y guarde la comida y de ahí comamos esa comida, imagine usted. En la Penny están comiendo mejor ahorita. Y la comida sabía rara, la carne sabía rara, era un sabor especial. Entonces, obviamente, a mí no me gustaba. Pero si me mataba el hambre, bienvenida sea y me la comía. Y hacía, como dicen por ahí, tripas, corazón y adentro. Ya, no importa, a veces se me aflojaba el estómago, pero es verdad. Pero teníamos que recibir igual eso. De una u otra forma era una bendición para nosotros, porque cuando ya no había comida, eso lo tengo bien grabado en mi corazón, bien grabado en mi mente. Así que nadie puede cuestionarme a mí cuando yo pueda decir algo acerca de las personas pobres, porque yo también fui pobre y viví en pobreza, así que me puedo de una u otra forma identificar muy claramente con ellos porque yo lo viví, no me lo contaron. Como mi papá no llegaba por días a la casa, entenderán que yo me sentía obviamente muy triste porque veía a mi mamá asomada con la esperanza de que mi padre aparezca, asomada en la noche. Esa es una de las figuras que siempre yo he tenido y que las recuerdo hasta ahora. Mi mamá asomada, las ventanas en ese entonces eran esas ventanas que se abren hacia arriba, así que se alzan y se le pone un palo. Por lo menos a la mía se le ponía un palo, no sé, la suya a lo mejor tenga algún sistema y se quede quieta, pero a la mía yo le ponía un palo para que se quede quieta. A veces sin querer me tropezaba cuando me asomaba a ver alguna bulla y el palo se caía y ¡pum! Me pegaba la ventana en la cabeza. Así me ha pasado, sí, yo sé que a algunos le ha pasado. Los que se acuerdan de esa, y eran de madera y la casa era mixta y el techo era de zinc. O sea que cuando llovía, Ucrania era, claro, era un parque de paz, era un cementerio Ucrania. Pues comenzaba y yo tenía que dormirme a la fuerza porque tenía que ir a la escuela y yo soñaba con guerras. Que yo estaba ahí en la batalla y era que estaba lloviendo. Pero bueno, así era mi casa.
demás lo cuento en el libro. Y veía a mi mamá esperando en la ventana que aparezca mi papá, pero qué esperanza o qué fe tenía mi madre, que casi siempre lo hacía y casi nunca pasaba. Lo que sí me acuerdo es que yo antes de dormir la veía a ella, ya me vencía el sueño y me iba a acostar, y ese era el cuadro que veía muchas veces. O también me tocaba preguntarle, ¿qué pasó? ¿Y mi papá? Y ella me miraba nomás y no sabía qué decirme. No sé, no llega. Y mañana, ¿a qué hora de venir? No sé, la verdad, me decía mi hijito, porque en ese entonces tampoco había el tema de los teléfonos y demás para todos como ahora. Sí, quien tenía teléfono era la dueña de casa, era un teléfono de esos que se marcan y demás. Ella tenía teléfono, nadie más. Y uno para hablar por teléfono tenía que irse a alquilar por ahí a alguien que tenía más o menos posibilidades y tenía teléfono. Y costaba lo que costaba, ¿no? El minuto. Pero más allá de eso, ¿cómo nos íbamos a comunicar con él? ¿Cómo sabíamos dónde estaba? No teníamos la menor idea. O sea que salía y no sabíamos nada y no había forma de saber nada. Solamente esperar que regrese en el momento que él creía que tenía que regresar. Completa incertidumbre y abandono, y así fui creciendo. Mi adolescencia estuvo llena de complejos. Ya saben cómo había venido creciendo, con muchas falencias, con mucho dolor. Mi carita era la carita de un niño triste, con dolor, con muchas inseguridades. En el béisbol, yo era un muchacho destacado. Recuerdo que mi mamá siempre me acompañaba a los juegos, siempre metía jonrones yo. Y por mi actuación, hasta salía cada semana en el periódico. Siempre salía en el periódico. Era increíble. José Luis Terán metió un batazo e impulsó 3 carreras. Esos textos los buscábamos con mi mamá después de los partidos al siguiente día. Los buscábamos en el diario para leerlos con emoción. Y casi siempre yo formaba parte de esos textos. Siempre estaba ahí: José Luis Terán impulsó una carrera, José Luis Terán ponchó a tal jugador. Incluso dentro del béisbol yo llegué a ser seleccionado del Ecuador. O sea, era tan bueno que los equipos se peleaban por mí. Casi estuve como en 10 equipos distintos, porque todos querían que yo juegue con ellos. Bueno, obviamente también yo siempre he sido alto, robusto, bueno, guapo, eso ya ustedes ya lo ven, no, eso no es problema, no tengo que explicarle mucho. Siempre he sido alto, con buenas piernas, siempre he sido grueso. Mi hijo es grueso también, es gruesito. Tiene 7 años, pero es macuco, le decimos, es así gruesito. Y siempre, yo también era así en cierta forma, y obviamente era buen jugador, buen brazo tenía, no me bateaban, yo ponchaba, para los que saben de béisbol, tiraba las bolas y a veces era 1, 2, 3 y te fuiste, 1, 2, 3 y te fuiste, 3, y listo, el primer inning, y era yo. La gente tenía terror de pararse a batear conmigo, entonces era muy bueno. Entonces todos los equipos querían llevarme. Eso se los explico en el libro también. ¿Qué más pasó? Porque ahí pasaron algunas cosas interesantes. Pero más allá de eso, mi mamá era la que siempre me acompañaba al béisbol, y siempre la que estaba en la tribuna. Y era siempre ella la que gritaba y demás. Es increíble. Ella siempre me acompañó a los juegos. Nunca se perdió un solo juego. Rara vez. Pero en cambio mi papá era casi un milagro que vaya a verme. Y entenderán que cuando uno hace una hazaña de niño, uno enseguida busca, ¿no es cierto?, a la tribuna. Y bueno, pero siempre gracias. No sé por qué la gente piensa que tomando agua se van las lágrimas, pero bueno, por fe lo voy a hacer. Cuando está llorando, dale un vasito de agua. ¿Qué médico le habrá recomendado? No sé. Y siempre mi mamá en la tribuna, no, corre mijo, dale mijo, batea duro mijo, eso mijo. Y mi mamá tiene una voz que parece trompeta. Pues. Me están escuchando. Dale mijo, dale. Era la única que se escuchaba.
En realidad yo no necesitaba a nadie más que me apoye. Con el apoyo de ella yo ganaba cualquier... Era un apoyo moral impresionante, en serio. ¡Mira, corre! Era increíble. Entonces yo eso es lo que me acuerdo. Entonces me daba ese impulso, ¿no? Y yo, ¡ay! ¡Pum! Y no sé, como que salió una furia entre mí. La botaba muchas veces. Tenía que correr para allá y impulsaba 3 carreras. Uno batea y el resto corre. Entonces entrábamos yo y los otros 3 más. Entramos, era 4 carreras de una. Entonces obviamente por eso era codiciado. Recuerdo tanto, continuando con el relato, que llegué a los 12 años y tuve que estudiar en un colegio fiscal. Y solo pude hacerlo en un horario vespertino. Era un horario de la tarde. No te agaches, igual te ven, mijito. Para nomás. Recuerdo tanto que llegué a los 12 años y tuve que estudiar en un colegio fiscal. Obligatoriamente en la tarde. Los colegios fiscales, la gran mayoría, estudiaban en la tarde. Los que no eran pagados eran gratuitos. Estudié en el glorioso Vicente Rocafuerte, Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, mi primer año. ¿Cuántos vicentinos hay acá? ¿Y del Aguirre? Esos eran nuestros enemigos en los deportes, pues del Vicente, los del Aguirre Abad. Si hay de haber uno aquí, sino que ¿qué va a decir? Pues puede decir, me hace bullying después. Mejor lo guarda en secreto el aguirrense. ¿Dónde estás, aguirrense? Que no te veo. Bien, en mi curso había 114 alumnos en una sola aula. O sea, el hacinamiento no comenzó en las cárceles, sino en el Vicente Rocafuerte. Esa es la verdad. Yo no sé cómo entrábamos ahí, claro, los cursos eran grandes, era literal, el doble de esto hacia atrás, el mismo ancho, pero el doble hacia atrás. ¿Sí? Y yo recuerdo tanto ahí, en medio de 114 chicos. Increíble. Entraba cerca de la 1 p.m. y salía a las 6:30 de la tarde. ¿Qué les parece? Pero una vez más, lo hice solo. 12 años. El Vicente Rocafuerte quedaba aproximadamente a 15 cuadras de mi casa. La mayoría de las veces que yo recuerdo, lo hice solo. Fui solo 15 cuadras, regresé solo cayendo la noche 15 cuadras. De 12 años. Y lo que más recuerdo es que era muy buen alumno, a pesar de haber crecido como crecí. Eso nunca me pudo debilitar en mis estudios. Ya después sí, como que me solté un poco más cuando entré a otro colegio, pero ahí era muy buen alumno. Es más, yo sacaba cuadros de plata. Pero bueno, retomando mi horario de salida, entonces les comento que yo tenía que regresarme solo, ya cayendo la noche. Cuando cumplí los 14 años, fuimos a vivir a una ciudadela al norte de Guayaquil. No sé si alguno conoce acá la Marta de Roldós. Ese lugar definitivamente era un lugar de mucha perdición, de muchos vicios. Y justo a mis 14 años, allá voy a parar. Justo allá. Y los vicios comenzaron a llenar mi vida, aunque ya había pasado, ¿sí? A una situación ya más complicada, porque 12 o 13 años yo ya estaba a la vuelta también comenzando con este tema de los vicios y de tomar y demás. Es más, a veces yo andaba con malas personas. En un momento me junté con un chico que era ladrón. Y les confieso esto, y esto fue obviamente 14 años, tengo 49, aunque no parezca. Y yo tenía 14 años, estamos hablando de 35 años atrás. Y yo lo acompañaba, yo no le he robado a nadie, pero yo lo acompañaba, él cruzaba, decía, espérame un ratito, y yo decía, ¿qué vas a hacer? Y cruzaba, porque había un señor que iba pasando detrás de un bus, cruzó y cogió, lo asaltó, lo tiró y le quitó y ahí salió corriendo. Y yo me fui también corriendo, pero yo no tenía nada que ver. Pero incluso ahí descubrí que ese tipo era ladrón. Obviamente ya no lo frecuenté más, pero hasta esa era la calidad de mis amigos. Y entre gente de pandilla, también muchas pandillas y demás, que esa es otra historia un poco larga, pero también estoy recordando ahora que también yo estaba ahí como parte de una pandilla, de las pandillas que se pegan, se golpean o se tiran piedras. En ese entonces no era como ahora, máximo eran las puñaladas, pero eso era el tope, ¿no? Ahora una puñalada ya eres de lo último, de los dañados, de lo más bajo.
Ahora es bala, como usted sabe, pues explosión, bombas y drones y todo eso. Pero en ese entonces eso era lo máximo. Y recuerdo que, como les decía, me cambié yo a la Marta de Roldós y ahí era un semillero de drogadictos, ahí donde mucha gente se hizo drogadicta, ¿sí? Y yo también en ese lugar, yo llegué a consumir drogas, ¿sí? Y me acuerdo tanto que yo tuve una novia, yo tenía 15 años, ella tenía 14, duré 11 años con esa chica, pero le hice mucho daño, muchísimo daño. Yo era muy celoso, muy inseguro, y por causa de mis inseguridades era extremadamente celoso y posesivo. Por causa de todo esto ella me engañó, y fue para mí un momento realmente horroroso, horrible. Nunca había sentido eso en mi vida, una traición. Ella me engañó y me traicionó y el mundo se me vino abajo, aunque yo con ella no era el mejor de los chicos porque yo la había engañado también, pero sumado a eso mis inseguridades, mi celo y todo, como la oprimía, no la dejaba respirar ni un momento, la acompañaba al colegio, la iba a ver a la salida, pero todo era como obsesivo, o sea, era una cosa horrible. Entonces ella, me imagino, ya fastidiada con todo esto, se fue a vivir a la casa de una tía y finalmente me enteré de la peor manera que me estaba engañando. Cuando yo me entero de todo esto, obviamente mi situación empeoró, porque eso ya creó el ambiente propicio para comenzar a tomar y que el despecho, y es más, si yo había sido medio bandido, ahí ya me hice peor. O sea, ya lejos de que esa situación a mí me ayude a ser mejor persona o pedirle perdón y demás y reconciliarnos y tener una nueva vida, sí, yo volví con ella, pero para desquitarme. Esto pasó a los 3, 4 años que yo estaba con ella, sí, y del resto de los años, como 6 años, 7 años, ya fue como para hacerle daño y no fue para nada bueno. Entonces me volví muy mujeriego y andaba obviamente con mujeres y demás, y eso más bien empeoró mi situación y el tema de las drogas y demás. Me volví mucho más manipulador, un muchacho mujeriego que me gustaba embriagarme con mis amigos hasta el amanecer y no tenía frenos. Luego estuve mucho más metido en el tema de las drogas, ya que, como les digo, en esa ciudadela la cosa era bastante seria, muy seria. Debo aclarar que por el tema de las drogas jamás me perdí hasta el punto de decir, ¿él es un drogadicto? No, eso no me pasó. Al punto de que por eso mis padres nunca se dieron cuenta de eso. Mi papá menos porque no estaba, pero mi mamá nunca consideró de que yo era algún drogadicto y demás. Entonces, pobre de mi mamá, que sufría mucho porque yo me amanecía. Luego de cierto tiempo nos fuimos a vivir al sur de la ciudad, a un lugar mejor, entre comillas, Barrio Centenario. Pero las drogas, las mujeres, las amanecidas empeoraron en mí, ya que ese era otro ambiente más propicio todavía, porque el sector estaba plagado de gente que se drogaba a escondidas. Y yo fui uno de ellos. Por un tema de tiempo, ya me subieron por ahí un relojito. Buen sistema. Pásenme esa aplicación, ¿ah? Que la voy a poner en mi celular cuando mi esposa se va de largo con esos discursos y por acá le voy a sacar el teléfono así. Así, ya 10 minutos ya. Por un tema de tiempo vamos a pasar a mis 27 años. Ya a mi edad adulta llegó la fama con mi participación en la serie número 1 del país, Emergencia. Yo siempre dije que sería famoso como actor. Yo era de los que me miraba en el espejo. Fans de Emergencia por allá, muy bien. Al final los autógrafos, por favor. $10. Por persona, no que el combo, no, por persona. Yo siempre dije que sería famoso como actor. Y esto que les voy a decir es cierto. Yo a los 17 años me miré en el espejo y le dije, hey tú. Y yo decía, ¿quién? ¿Yo? Sí, tú. En 10 años más, tú vas a ser muy reconocido en el país y vas a ser un gran actor, famoso. Y dice, ¿en serio? Sí, en serio te estoy diciendo, en 10 años. Lo dije a los 17 mirándome al espejo. A los 27 entro a la serie Emergencia. La serie número 1 en el país, 40 puntos de rating, récords de sintonía total. La gente por esa serie realmente fuimos reconocidos muchos, y yo hasta el sol de hoy, yo he actuado en tantas producciones
En tantas, he hecho cine, teatro, televisión, todo, y por la que me recuerdan es por la serie Emergencia, para que vean lo importante que fue esa serie. Y en esta etapa, los vicios se pronunciaron aún más, y eso que ya venía muy mal. Yo seguía tratando de llenar ese vacío con mujeres, drogas y ahora la fama. Pero cada vez me sentía peor. Era muy alegre por fuera, pero por dentro me carcomía vivo por la culpa, los recuerdos de mi infancia y la adolescencia. Por mis complejos, mis inseguridades. Siempre me había sentido marginado. Eso también les debo confesar. Siempre me había sentido marginado. Siempre creía que Dios no me había favorecido al crecer en un hogar donde no estaba un papá. Siempre pensé eso. Siempre supe que algo me faltaba. Ahora tenía todo. Tenía juventud, tenía belleza. Repito esto para que se me escuche. Tenía belleza. ¿Y por qué se ríen? Tenía belleza, fama, dinero, pero nada de eso me llenaba. Nada, absolutamente nada. Hasta el momento crucial. Cierta vez yo no podía dormir por varias semanas. Yo me acostaba, pero el peso de la culpa y la preocupación me inundaba, debido a que en ese entonces estaba la famosa enfermedad del VIH. Todos acá sabemos cuál es esa enfermedad. Era una plaga en toda la humanidad y la gente moría por eso, seguido moría, no había solución, era incurable. Ahora hay tratamientos y demás, es más, así dice por ahí que ya pueden revertir el tema, pero en ese entonces no. El que era portador de VIH moría sí o sí, máximo en 10 años. Entonces entenderá que yo pensaba por mi estilo de vida que era muy probable que yo pudiese estar contagiado de VIH. Y la depresión se tomó mi corazón y no lo soltó por mucho tiempo. Y eso me llevaba a tomar y a drogarme y demás, tratando de olvidar todo eso, toda esa preocupación y todo eso que me hace sentir muy mal. Y el momento crucial llegó cierta vez en el estudio de grabación de TC Televisión, grabando la serie Emergencia. Había un doctor, este doctor era un doctor real. Este doctor veía los ensayos y veía las escenas antes de que rueden y revisaba los libretos y nos daba ciertas indicaciones para que estas escenas salgan muy reales. Por eso es que usted veía que la serie Emergencia se veía muy real. A mí en la calle la gente me decía, doctor, tal cosa, doctor. No, yo soy doctor, yo soy actor. Oye, pero lo hace tan bien. Muy bien. Es más, doctores me decían, colega, ¿cómo está? Muy buena, ahí por acá. Dice, te me estás burlando. No, dice, colega, usted no es colega, usted no es CMN, usted es doctor, en verdad, ahí por acá. Y le digo, no, pero ¿cómo lo hace? Y ahí le expliqué que estaba este doctor ahí en escena y que nos decía, no digas así. No tomes el brazo de esta forma. No, la inyección se pone de esta manera. Sí, cuando vas a intubar, esta es la forma. Y él veía las escenas. Y por eso es que ya los medios... Es más, fue tan linda esa serie que mucha gente tomó esta profesión. Muchos se hicieron enfermeras, se hicieron doctores y especialistas y demás, justamente por la serie Emergencia. Me lo han dicho 20 personas. Dice, por la serie yo me hice doctor o doctora. Es increíble. Y bueno, este doctor nos guiaba, es de esta forma, es así y demás. Y yo me hice amigo de él. Este ajustaba todo con el director. Como les decía, me hice muy amigo y resulta que yo en mi cuerpo, para ese entonces, había tenido una serie de malestares. Ya por unos 2 meses seguidos. Dolor de garganta, fiebre, a veces fiebre que me duraba una semana, 15 días. Fiebre interna también, sentía los ganglios inflamados, que era aquí debajo de las axilas, se me inflaban, se me hacían unas bolitas ahí. Y todo eso yo tenía, todos estos síntomas iban y venían, pero no se me paraban por 2 meses. Eso también me preocupaba mucho, yo sospechaba más o menos acerca de los síntomas del VIH. Y obviamente con toda esa fama y juventud, ¿quién quiere morirse? ¿Quién quiere morirse siendo tan joven? Y yo le pregunté a este doctor sobre cuáles eran los síntomas de un portador del virus del VIH y él me dice, dolor de garganta, fiebre, ganglios inflamados. Son los principales, me dice, a veces dolores de cabeza que también me daba. Todo esto era justo lo que yo tenía. La depresión, al escuchar esto con el doctor, y esto, ojo, solo lo tenía yo guardado en mi corazón, nadie más sabía mis preocupaciones, y eso es también muy duro para una persona,
que no tiene un padre a quien acercarse y hablarle, y mi mamá siempre ha sido muy débil de carácter, nunca ha tenido mucho carácter, por eso es que incluso permitió todo lo que permitió, pero obviamente por ser buena persona. Ella es de Taules, del campo, y no tenía eso de reclamar mucho, y tampoco tenía el carácter. Es más, de ella prácticamente no recibí consejos, porque era un tema machista y el hombre de la casa no estaba. Entonces, ¿a quién iba a acudir yo? Entonces, todo esto me lo llevé yo y aprendí a vivir así siempre. No hablaba con nadie ni con mis amigos de estos temas, y me lo había guardado. Entonces, la depresión se empeoró, y si antes no había podido dormir bien, ahora prácticamente ya no dormía. Lloraba mucho a solas, y lo irónico de la vida es que afuera muchos pensaban que yo había alcanzado el éxito y la fama a los 30 años, pero no sabían todo lo que yo estaba viviendo detrás de las cámaras. Yo iba a los programas, a Mariela, me entrevistaban para revistas y demás, y era jijiji, jajaja, y todo bien, y la gente, wow, y usted, y 30 años tiene, y es muy reconocido y demás, aparte que grabé otras cosas que eran muy importantes también, y obviamente estaba como en la cúspide. Y en una noche de esas, de las que no podía dormir, era algo así como las 2 de la mañana, prendo el televisor, y lo primero que sale es este pasaje donde Jesús habla, y que está en Mateo 11:28, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Así, de un momento a otro, ni bien prendí el televisor, es lo primero que salió. O sea, eso es algo ya, increíble. Y yo recibí eso como para mí, y fue suficiente. Quisiera invitar Yo no recuerdo realmente en qué tipo de canal fue, no sé qué canal. Habían algunos canales en ese entonces, entiendo, Asoma Visión, no sé si estaba ya Enlace, pero habían canales también, incluso canales normales de señal abierta, que emitían a cierta hora palabra de Dios, o ciertos predicadores. Habían ciertos canales que hacían eso. Pero más allá de eso, que no recuerde ahora qué canal fue, porque para serle sincero no sé qué canal fue. Solo lo que sí recuerdo es que apareció eso directamente, ese pasaje: vengan a mí ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Dije, esto es para mí, y fue suficiente. Entonces caí de rodillas en un mar de lágrimas, y entre sollozos le decía a Dios: Señor, perdóname, entra a mi corazón, llena mi vida. Lloré tanto hasta el punto de que no sé en qué momento me quedé dormido. En realidad, yo recuerdo tanto que estaba en un mueble que había en la sala, y puse mis rodillas en el piso y mis manos así en el mueble. Y llorando y llorando y llorando, lo más secreto o lo más callado que pueda, porque había gente también ahí en la casa. No quería que me escuchen. Pero estaba solo en la sala, y llora y llora y llora y llora. No sé en qué momento. En esa posición me quedé dormido. Al punto de que me desperté, digamos 4 o 5 de la mañana, y ya me acosté bien, en el mismo mueble. Bueno, un poquito más bajito. En el mueble, y no sé en qué momento, pero me quedé dormido, completamente dormido. Me levanto al siguiente día, me acuerdo que eran las 9 de la mañana, y al levantarme recordé todo lo anterior y sentí esto, que estaba caminando como en las nubes. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado o les pasó así, de esa forma, caminando como en las nubes, así. Y ahí yo entiendo muy bien donde el Señor habla del nuevo nacimiento, de que el Señor, cuando el Señor dice, es necesario nacer de nuevo. Y para mí fue eso, literal, como un nuevo nacimiento. Cuando uno nace, comienza desde cero, ¿verdad? Y no hay pecado, no hay nada. Y al ser de esa forma, obviamente, sentí que toneladas y toneladas de pecado habían salido de mí.
Imagínese usted toda esa vida que le conté. Y más cosas que no puedo contarlo por el tiempo. Cosas, de escenas muy, muy tristes. Y de más pequeño incluso. Estoy hablando de 5 años. Hasta menos. Y también mi etapa de adolescencia también pasé por algunas situaciones un poco complicadas. Y me despierto y sentí que literalmente se me habían quitado toneladas de pecado de encima. A partir de ese momento comencé a leer las Escrituras y las entendía. Lloraba leyendo esos pasajes que alguna vez yo pude ver, pero no los entendía. Yo a los 15 años comencé a leer la Biblia un buen tiempo, pero no entendía nada. Y la dejé porque me aburrí, porque no la entendía. Pero a los 30 años, cuando pasé por esto, cada cosa que decía el Señor en su palabra me hacía llorar muchísimo. Yo sentía que Dios me estaba hablando. O sea, antes no entendía nada, ahora entendía absolutamente todo. Al punto de que por 2 meses consecutivos, por 2 meses seguidos, yo me amanecía leyendo la palabra y llorando y ni siquiera me daba cuenta. Ni siquiera me daba cuenta que llegaba el día. Yo veía, era de noche y yo decía, pero ya amaneció y ya, tan pronto. Y de ahí tenía que irme a trabajar, a hacer mis cosas, pero no me gustaba eso, quería seguir. 2 meses. No sé por qué Dios lo hizo así conmigo, como cuando tumbó del caballo a Saulo, ¿no? Al apóstol Pablo. Lo hizo así conmigo directamente, y por 2 meses me consolidó. Yo no fui a ninguna iglesia, yo no escuché la palabra en una iglesia, jamás fui a una campaña, jamás antes de eso. Antes de los 30 años yo no pisé en una iglesia, no escuché a un predicador. El único momento donde yo vi un pasaje de Dios y lo entendí, o lo entendí como un llamado para mí, fue el momento en que vi el venid a mí, y después todo lo que comencé a leer. Y 2 meses con eso de que Dios estaba tratando conmigo, Dios me hablaba y demás. En resumen, tuve una conversión un poco extraordinaria, como les dije, nadie me predicó, no fui a ningún lado. Y entiendo que fue la misericordia de Dios que quiso que todo sea así. Desde ese día hasta el sol de hoy, debo confesarlo, nunca más he tenido problemas de falta de sueño por problemas o depresiones de la vida, al punto de que pierda el sueño. Y nunca más me he sentido solo, o al margen, o sin la mirada especial de Dios sobre mí. Al contrario, he sido muy privilegiado al punto de ser usado como su evangelista para ganar no decenas, no centenas, sino miles de almas hasta ahora. Ya perdimos la cuenta como ministerio. Son 20 años ya desde que pasó esto. En julio cumplo 20 años desde que pasó lo que les estoy contando. Y me he sentido muy privilegiado. Dios llenó todo el vacío que había dejado a mi padre y se mostró a mí como mi padre y sanó todas mis heridas y vacíos existenciales en ese sentido. Quitó todo lo malo y comenzó a llenarme de todo lo que me faltaba. Ahora no tengo la falta de nada ni la falta de ningún bien. No me hace falta amor, no me hace falta gozo. Nunca he tenido falta de paz. Desde que conocí a Cristo, jamás he tenido falta de paz y he estado en medio de situaciones realmente complicadas. He estado hasta en la cárcel, pero con Dios a mi lado. Y con un gozo, mi esposa sabe, una situación, cómo me la gocé. Y se los vuelvo a decir, eso va a estar en el libro también, pero no porque lo compren, no importa. Sino que quiero contar mucho más de lo que les he contado ahora. Quiero contar mucho más y no se puede ir en este tiempo. Eso es como para 3, 4 días quedarnos aquí hablando y va a faltar. Pero nunca me ha faltado la paz, aún en medio de las peores situaciones de mi vida. Y sí hemos pasado por enfermedades, por necesidades económicas, por todo he pasado, pero sin embargo nunca me ha faltado nada. Vuelvo a leer el pasaje que leí al inicio, 2 de Corintios 5, 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es que definitivamente todas las cosas viejas del viejo hombre pasaron en mi vida y todo se hizo de nuevo. Mis inseguridades desaparecieron, todo lo que había hecho a medias lo he podido completar. Jamás había terminado ni un estudio, todo lo dejaba a la mitad. Hice 2 medios cursos de inglés en los mejores institutos acá, mitad y mitad, estudiando lo mismo en las 2 casos, pero nunca lo había terminado. Inicié una universidad, la dejé. Hasta mis 36 años que Dios me enseñó a no dejar las cosas a medias, sino a terminar lo que he comenzado, porque la buena obra que Él comenzó en nosotros ciertamente la terminará. Y eso nos enseña como Padre que debemos terminar todo lo que hemos comenzado. Y yo sé que en esta mañana, en alguna parte de algo que he dicho, ha llegado a cada uno de ustedes, yo lo sé. Puede levantar su mano aquel que le ha llegado algo de lo que he dicho, ¿verdad? Y hoy tengo 2 profesiones, soy ingeniero en diseño gráfico y tengo una licenciatura en teología. Antes, sin Cristo, esperaba que todo suceda sin mover un solo dedo. Ahora, gracias a la palabra, gracias a los consejos de Dios, mi Padre y su Santo Espíritu, soy extremadamente proactivo. Antes no tenía una misión clara de vida, solo pensaba en envejecer y morir, y que todo lo que sentía se acabe, y se acabe pronto. En algún momento hasta pensé en eso también. Y ahora ni siquiera pienso en la muerte, porque soy eterno. Ni siquiera pienso en eso porque Cristo me hizo eterno. Dios me permite ganar almas. Antes me dejaba llevar de acá para allá, donde mi carne quería. Ahora solo me dejo guiar por Él. Y de esa forma no le hago daño a mi familia. No me hago daño a mí mismo. Antes era un hombre egoísta, ahora pienso en los demás. Antes era burlón, ahora sigo siendo burlón, pero que tengo que cortar si no me voy en lágrimas, aquí no voy a poder hablar. Pero ya tranquilo, obviamente, sin ofender a nadie. Ay, Dios mío. Y esto que les he contado acerca de mí no es una opción ni una oportunidad que solo tuve yo, sino que esto es para cualquiera de todos ustedes. Cualquiera. Dice Dios en su palabra, y con esto termino, en 1 Timoteo 2:4, que Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. A veces creemos que ya todo está perdido, pero con Dios tenemos un nuevo comienzo, ya que Él es capaz de hacer todo de nuevo, desde cero. Él desea devolvernos a nuestra integridad del inicio, a lo que hemos sido desde el inicio. Y esto no solamente es para aquellos que no conocen a Dios o no han venido caminando con Dios. Esto es para todos, incluso para los creyentes que ya tienen un tiempo caminando con Dios y que hasta esta mañana vienen luchando con algunas cosas. Vienen todavía peleando con inseguridades. Vienen todavía cargando temores, con miedos, complejos. Ese vacío que también puede estar en ustedes por el tema del papá también, que no estuvo con ustedes, como no estuvo conmigo mi padre. Yo sé que algunos de ustedes también los ha acompañado hasta ahora. Aunque tu padre te dejare, dice el Señor, yo te recogeré. Aunque mi padre, mi papá, que yo lo amo mucho ahora, no estuvo conmigo, Dios me ha hecho ver que Él estaba conmigo siempre.
Siempre estuvo conmigo acompañándome en todos mis procesos. Tanto ha estado conmigo que hoy puedo estar delante de ustedes, vivo, sano, como un hombre de bien, como un hombre que hace bien las cosas dentro de lo que pueda, como un hombre que hace feliz a su esposa, a su hijo, como un hombre que toca la vida de los demás, aunque mal paguen, dice por ahí. Un hombre que no se ha cansado por 20 años de predicar el Evangelio. Dice que me falta mucho camino por recorrer. Siempre le digo a mi esposa, mi amor, ni siquiera he comenzado.